Hello, 7th grade students. Well, in this class we're going to talk about habits and routines, right? Vamos a aprender a cómo expresar nuestros hábitos y rutinas en inglés, ¿ya? Esta sería nuestra tercera clase, ¿ya? De la semana del 8 al 12, ¿cierto? Unit 1, Lesson 1, Language Focus. Y el Language Focus aparece en su página 12 del libro. Entonces, la actividad, una de las actividades aparece en su libro y la otra, ¿cierto?, es creada por mí. Yeah. So, let's go to do it. Para hablar de hábitos y rutinas en English, utilizamos una oración que se llama Simple Present o presente simple, ¿ya? Y tiene tres versiones: Positive, Negative and Question. Positivo, negativo y pregunta. ¿Ya? En esta imagen, ¿cierto?, aparece cómo nosotros tenemos que escribir, ¿cierto? O cómo se forma este tipo de oración. Entonces, cuando nosotros hablamos de presente simple, o sea, de los hábitos de las rutinas, y queremos escribir una oración positiva, una oración afirmativa, que nosotros digamos que hacemos algo, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a poner el pronombre o el nombre de la persona de la que estamos hablando. Y si esa persona es él, ella, o estamos hablando de algo, ¿cierto? De alguna cosa, vamos a poner el pronombre y el verbo. El verbo, si nosotros estamos usando he, she, or it, tiene que agregarse la S, la es o la is. Ya más adelante les voy a explicar esto. Si nosotros estamos hablando de yo, tú, usted o ustedes, nosotros, nosotras, ellos, ellas, solamente ponemos el verbo normal, ¿cierto? No hay que agregarle nada, no hay que agregarle ninguna S. ¿Ya? Por ejemplo, she starts new diet. Por ejemplo, ella empieza una nueva dieta, tú empiezas una nueva dieta. Right? Here, como estamos hablando de she, ¿cierto? Se utiliza la S porque estamos hablando de la tercera persona. Right? En la negación, ¿cierto?, cuando nosotros estamos diciendo que no hacemos algo, tenemos que agregarle el verbo auxiliar que significa no. Right? Y este se divide en dos. Do not o don't, esa es la versión contraída, para hablar más rápido. O does not o doesn't. Right? Si nosotros hablamos de él, de ella o eso, se cambia, ¿cierto? Se le agrega la ES, como le decíamos en la diapo anterior. Entonces sería he doesn't not start o you do not start. Right? Ejemplo, she does not o doesn't es lo mismo, pero no pueden repetirse en una oración. Start new diet. Example, you do not start new diet. Right? Esto es para decir que yo no hago algo, ¿cierto? Obviamente, este verbo se puede cambiar por cualquier otro. ¿Ya? Y en la pregunta nosotros usamos un verbo auxiliar también, que es el does, igual que la negación, o el do. ¿Cuál es la diferencia? Que este se usa con he, she o it, y este se usa con todos los pronombres restantes. ¿Ya? Es lo mismo que una oración positiva, pero nosotros antes del pronombre le vamos a agregar does o do. Right? Por ejemplo, si la oración positiva era she starts new diet, en una oración de pregunta va a ser does she start new diet? O si lo hacemos con los pronombres, ¿cierto?, que están acá abajo, you start new diet, do you start new diet? Right? Entonces, el pronombre, ¿cierto?, puede intercambiarse por I, you, we o they, acá, o acá puede ser he, she o it, y va a conservar la misma fórmula. ¿Ya? Entonces, does o do, pronombre, ¿cierto?, y el verbo. Como ven acá, el verbo no se le agrega nada como en la primera diapo, sino que la S o la ES en este caso va a ir agregada acá en el do. ¿Ya? ¿Cómo sé yo cuándo agregarle ES, S, ¿cierto?, o IS al verbo? Es por la ley de la tercera persona en singular, ¿cierto? No, cada vez
que nosotros utilicemos el presente simple y hablemos de he, de she o de it, nosotros tenemos que agregarle algo al verbo. ¿Ya? Entonces, cuando el verbo termina en una consonante más y, ¿cierto? Por ejemplo, study, perdón, la D es consonante, una Y, cry, la R consonante, Y, try, la R una consonante, más Y, spy, la P es una consonante más una Y, fly, ¿cierto? La L es una consonante más Y. Yo voy a sacar la I y voy a poner IS. Entonces, cuando yo digo ella estudia, she studies, ¿cierto? Yo estudio, I study, ella estudia, she studies. Cries, tries, spies, flies, right? De ahí, si el verbo termina en O, SH, TSH, XS, ¿cierto? Nosotros le vamos a agregar ese verbo es, right? Entonces, en vez de go, she o he o it, goes, washes, watches, mixes, kisses, right? Y por último el verbo have. Si yo quiero decir yo tengo un celular, yo voy a decir I have a cell phone. Si yo quiero decir él tiene un celular, tengo que decir he has a cell phone, right? Y si un verbo no cumple con ninguna de estas condiciones, ni de la consonante Y, ni termina en eso, si es have, yo le voy a agregar, ¿cierto? En general solamente la S. Right? Work no termina en consonante Y, no termina en eso, ni tampoco se has, por lo tanto le agrego la S. Eats, plays, swims, writes. Profe, pero play termina en Y. Exacto, pero no termina en consonante, porque termina en vocal Y, ¿cierto? Cuidado con esa ley. Right? Espero que le haya quedado clarita esa parte. Okay, so, one of the activities, ¿cierto? Of your page number 12, una de sus actividades que sacamos de la página 12 es esta, ¿cierto? Aquí ustedes tienen una cajita de verbos, here, be, recuerden que este es el verbo to be, que se divide en am, is y are, ¿cierto? Do, hacer, jugar, dormir, sonar, conocer, parecer, ¿cierto? Escuchar y sentir, right? Y en base a estos verbos, acciones, tienen que completar, ¿cierto? Del 1 al 12. Yo los ayudo con las primeras 4. ¿Vale? Dice, es una conversación entre ellos dos, ¿cierto? Dice, hey Finn, how today? Pregunta, ¿cierto? Que yo les preguntaba en clase, how are you today? ¿Cierto? Verbo to be, how are you today? I, great, yo estoy genial. I am, verbo to be de nuevo, ¿cierto? Ustedes pueden usar más de una vez, ¿cierto? El verbo o cualquier verbo. I am great, thank you. Hey, pregunta, ¿cierto? ¿Con qué empezamos las preguntas? Con do, right? Do you, José? ¿Cierto? ¿Qué querrá decir? Hey, ya usamos esto, ¿cierto? Tú juegas con José, duermes con José, suenas como José, conoces a José, te pareces a José, escuchas a José, te sientes como José. Yes. Hey, do you know José? Yes, he, y ahí ustedes siguen, right? Espero que lo puedan hacer correctamente. Y la última actividad, the last activity, right, is a do and send activity. Hacer y enviar, una actividad de enviar y hacer, ¿cierto? De hacer y enviar. Entonces, ¿cuál es? Traducir solamente estas oraciones, ¿cierto? Obviamente con el presente simple y todo lo que acabamos de aprender, right? ¿Cuál es la gracia de esta parte y exclusivamente esta parte? Es que ustedes la puedan hacer en su cuaderno, ¿cierto? Y enviármelas al correo de su curso o al Instagram para yo ver, ¿cierto? Si ven estos videos hasta el final y si de verdad están aprendiendo, right? So,
la hacen, la pueden hacer en su cuaderno y sacarle una foto y me la envían. ¿Cierto? En el próximo video yo voy a poner todas las actividades que me lleguen, de esta parte obviamente, y si usted me quiere poner el nombre por ahí suyo y el curso, estaría perfecto. ¿Ya? So, that would be all. Right? Espero que estén súper bien, chicos, y les dejaré el Gmail o el Instagram para que me puedan enviar esta actividad en específico. Bye bye.